orando por aquellos que necesitan una ayuda espiritual quizás. Así es que les instamos a todos, hasta allá donde llegue la señal, ore por los demás para que el Señor los guarde también. Vivimos en un mundo en el cual todos estamos expuestos a cualquier cosa que puede pasar, pero poderoso es Dios para guardarnos y librarnos de cualquier pestilencia. Vamos en esta tarde a compartir con todos los que los miran y los que están presentes. Vamos a compartir unos versos de las Escrituras en el cual le vamos a instar al pueblo qué son las recomendaciones que necesitamos para aprender en estos tiempos, para poder caminar, entender a un Dios el cual nos ama y nos sigue amando, pero sobre todo tenemos nosotros que hacer algo por los demás y aún por los que están en la iglesia. Y los que están en la iglesia deben de aprender para poder permanecer creyéndole siempre al Señor. Que su fe no deje que en el quien ha creído le siga creyendo, porque el hecho que el Señor no ha venido es porque todavía le da la oportunidad a todos los que vivimos en este mundo a prepararnos, porque cuando Cristo venga no le va a dar tiempo a nadie. Entonces la oportunidad es ahorita que debemos de prepararnos. Mañana puede ser tarde. Vamos a ir a unos pasajes de la Biblia deseando que hasta allá donde llegue la señal le sea de bendición. Evangelio de San Mateo. Si trajo una Biblia o ahí donde te encuentras, si no la tienes a mano, escúchanos acerca de lo que el Señor nos hablará. El libro de San Mateo capítulo 7, verso 7, usaremos estos pasajes en el cual vamos a estar meditando. Gloria a Dios. Evangelio capítulo 7 de Mateo, verso 7. Dice la palabra del Señor. Le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le daría una piedra? O si le pidiere un pescado, le daría una serpiente? Verso 11, y aquí nos detenemos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Amén. Qué precioso. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle a usted que nos ayude a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Nos ponemos, Señor, al frente de estas cámaras y de los que están reunidos. Dios mío amado, solamente confiando en usted, pidiéndole la dirección para que usted pueda poner las palabras adecuadas en nuestros labios, para que podamos hablar y llevar bendición hasta donde se encuentran. Dios mío, seremos instrumentos por medio, Señor Jesús, de estos medios, predicando tu palabra santa. En el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre bendita y tu gracia. Señor, que sea usted exponiendo, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por lo que nos darás y por la bendición que tendremos. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo para que corroboremos en el mensaje. En el libro de Santiago capítulo 4, verso 1, dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Pedí y no recibís, porque pedís mal. Ahí nos detenemos. Pueden sentarse los que están de pie.
Vamos a estar meditando sobre la lucha de la oración. Todos los que son padres, abuelos, tienen una lucha y tienen un compromiso, tienen un reto de orar por sus hijos y de orar por sus nietos. Todos están comprometidos y no es con el hombre, es con Dios. Y si usted no lo está haciendo, le voy a decir, deje de ser flojo y comience a empezar a combatir por sus hijos y por sus nietos. ¿Por qué manera? Porque la lucha que se tiene es una lucha que no se mira contra quién estamos, pero las fuerzas que están, esas hacen detener y hacen hacer tantas cosas, a veces en los jóvenes, en los niños, tantas cosas que se dan a veces dentro de las iglesias, por la manera que dentro de la iglesia se ha vuelto un conformismo entre los cristianos, en que cuando de vez en cuando llegan a la iglesia, entonces oran y oran como para que los miren, pero no hay un clamor en sí como se debe de hacer en nuestros hogares, en nuestras casas. Es una necesidad de que tenemos que orar. Muchos tienen verdaderamente estas palabras que hacen una oración corta y dice, con esto Dios. Hay oraciones que tienen que ser oraciones para romper cadenas. Por ejemplo, usted quiere una bendición. Si nosotros miramos en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 28, cuando Jacob luchó toda la noche con el ángel para tener la bendición y para que la bendición se le diera, toda la noche estuvo en guerra hasta que llegó a la mañana y hasta que le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántas veces a veces nosotros vamos a tener una bendición si solo le decimos, Señor, ayúdame y te pido que me guardes? Amén, amén. Eso no es, verdaderamente sí le dice al Señor, pero con eso usted no llega ni al techo, como dijo un predicador. La oración del ser humano es por dentro, que donde tienes que tener un acuerdo entre tú y Dios, que estás pidiéndole al Señor, porque si quieres tener un acercamiento a Dios, tenés que acercarte. Acerquémonos con un corazón sincero, dice la Biblia, delante de nuestro Dios. Ahora, si miramos lo que aparece en la palabra, nos damos cuenta que a veces estamos pobres en la parte espiritual, porque el acercamiento a Dios debe de ser de todos los días, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino todos los días. La Biblia dice, acá donde hemos tomado este pasaje de Santiago, que de dónde vienen los pleitos. Hay tantos combates que se dan, tantas luchas, tantas pruebas. No solamente los países, los gobiernos contra los demás países. A veces hay luchas dentro de las iglesias, hermanos en pleitos, hermanos en guerra contra otros, hermanos que no tienen paz o sosiego, hermanos a veces que con el vecino no te llevas y vas a la iglesia, hermanos que en el trabajo a veces a los demás no les gusta porque otros tienen una posición, hermanos que están parados a veces quizás predicando, pero por dentro traen verdaderamente odio contra otros, y eso no debe de haber dentro de un cristianismo. Su corazón debe de estar limpio. Cuando el corazón de la persona no ha buscado la purificación, el perdón a través de la sangre de Jesucristo, sigue manchado siempre. Por eso es tan necesario que la persona reconozca que ha pecado delante de Dios y se vuelva a Dios para que encuentre. Hay una lucha interna que se mueve entre el ser humano. Es una lucha que está combatiendo, y es que cuando no tenemos la suficiente oración, no tenemos suficiente plática con Dios, no podemos
al enemigo interrumpirnos, sino que él nos interrumpe a nosotros. Él nos interrumpe. ¿Por qué manera? Porque el diablo, sus demonios que envía, nos detiene y nos hace detener las bendiciones de Dios. Porque no estamos teniendo una oración a que verdaderamente nos acerquemos a Dios. Y le voy a decir por qué. Porque es una lucha constante de que se tiene el creyente hacia con Dios. Una lucha que va a estar orando a Dios para que los ángeles que están combatan contra los demonios y nos dejen a nosotros en libertad. ¿Por qué? Porque esto viene desde aquellos tiempos. En este verso 2 dice: todas estas cosas que se unen, pero para que vayamos encajando en esta parte, dice el verso 7:7 de Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto las 24 horas a oírnos. Dios está las 24 horas a atendernos. A veces buscamos a Dios, pero lo buscamos sin dirección. A veces buscamos a Dios con la mente pensando en otras cosas, y Dios no va a atender porque tu pensamiento debe de estar conectado con Dios. Si usted va a buscar una dirección y lleva la dirección y la dirección no es correcta, no va a llegar a donde usted va a buscar. ¿Por qué manera? Porque la dirección no es correcta. No va a llegar al destino que usted quiere llegar. Aunque lleve el GPS y el explorador donde usted está explorando para el destino que usted quiere arribar, no puede llegar. Pero cuando usted lleva una dirección exacta y primeramente se sienta y piensa: para llegar a este lugar me voy a ir por acá y voy a llegar, se conecta con la mente a donde usted se va a parar para poder conectarse con la dirección que usted lleva. Y claro, cuando empieza a caminar, dice: ya vamos a llegar al lugar a donde vamos, a donde tenemos que llegar. Ese es tener una conexión con Dios. Cuando te conectas en la dirección correcta para poder llegar a Dios, hay que despojarnos de todo, reconocer, decirle a Dios quién eres. Y cuando le dices quién eres, Él te va a oír la oración que estás haciendo. Él va a reconocerte que necesitas ayuda. Hay gente que le pide cosas a Dios y no las tiene. Y dice: yo le pido tanto a Dios. A veces le piden mal. Hay personas que están cargadas de odio, de amargura y rencor, y le piden cosas a Dios. Si no le ha pedido para que lo perdone, pero otras cosas si las quiere. Entonces está pidiendo mal porque no va por el lugar correcto. Todos los que sirven a Dios reconozcan por dónde empezar para acercarnos hacia Dios. Debemos de reconocer el camino correcto para que obtengamos lo que necesitamos, porque de esa manera llegaremos a obtener lo que queremos. Hay personas que le piden a Dios cosas de las cuales no están para dárselas el Señor, porque dice: pues ahí las tiene, y está pidiendo más. Está bien que la persona pida dones, la persona pida: Señor, quiero que me ayudes para crecer espiritualmente, y se someta a Dios, y va a tener, porque Dios no es algo que no tiene para darnos. Él tiene lo suficiente, las capacidades para darte de todo lo que usted quiera. ¿Qué no puede hacer el Señor? Dios todo lo puede hacer, pero hay cosas que el Señor las va a detener, porque hay personas que quieren, como el microwave, solamente ponerlo rápido y no costarle, rápidamente y vamos a comer. No, le tiene que costar. Un predicador dijo: para que se coma un caldo bueno le va a costar, tiene que traer verdura y empezar a buscar, escoger,
hasta que prepara todo y empezar a echarle. Y es un proceso, hay que esperar como 3 horas para que aquel caldo dé y esté en perfectas condiciones ya de tomárselo. Hay veces que las personas a Dios le piden rápidamente, quieren que Dios haga el favor, el milagro, y Dios no va a trabajar. No trabaja así el Señor de esa manera. Con el Señor tenemos que tener paciencia. Con el Señor tenemos que tener verdaderamente cambios nosotros. Con el Señor debemos de aceptar que Él es el dueño de todo. Y que si Él nos da, gloria a Él. Y si Él no lo da, gloria a Dios también. Porque Él es el que decide a todas las cosas. ¿Cuántas gentes le han pedido al Señor a veces cosas y no las tienen? Si vemos en las Escrituras, el apóstol Pablo tenía cierto aguijón y le pedía: Señor, ¿por qué por otros obras cuando oro? ¿Y por qué cuando yo oro por mí mismo no recibo sanidad? Porque Dios así lo quería tener. Porque hay veces, hay cosas que aunque le pidamos, si en el plan de Dios no está darnos, no nos va a dar. Pero eso no quiere decir que Dios se ha apartado de usted que me está mirando. No, eso no quiere decir que Dios no va a estar ahí con usted. Dios ahí está con usted, pero Él sabe que de eso no te vas a morir, hombre. Él sabe perfectamente que a veces si nos da algunas cosas es para irnos hasta de la iglesia. ¿Cuántas personas a veces llegan a la iglesia con grandes necesidades y aceptan a Cristo? En el proceso del caminar, Dios los bendice y empieza a bendecirlos. Y ya cuando están bendecidos, se van de la iglesia, se van de adorar a Dios. Y entonces, ¿qué pasó con esas personas? Tenían un corazón malagradecido. Dios hizo en ellos un favor, pero a ellos, en vez de favorecerse, los que se fueron de la iglesia. Recibieron el favor, pero fueron malagradecidos en sus corazones. Y nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor. Hay personas que quieren el paquete que llegue de un solo por completo, para dejar, dicen algunos, de ser pobres. ¿Por qué Dios no lo hace así? No, dijo el Señor, pobres siempre van a haber pobres. Óigame, pero Dios sigue siendo Dios y Él está en su trono. Y Él sigue bendiciendo, aunque seas pobre, no te va a dejar de comer. Él te va a alimentar siempre. Él tiene el cuidado de tu vida, Él tiene el control. Y para donde quiera que te vayas para el último rincón de la tierra, ahí está Dios. ¿Dónde no puede ir que Dios no esté? Dios allí está alcanzándolos a todos, y para todos Él tiene. Por eso a veces debemos de saber cuando pedimos, limpiémonos de todas esas cosas que nos van a combatir a nosotros, porque nos van a traer consecuencias, y lo que necesitamos es el favor de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser favorecidos por el Señor? Aleluya, todos queremos ser favorecidos por el Señor. ¿Cuántas luchas no tenemos aquí nosotros? Esto es lo que Dios quiere, respuesta de las personas. Hay personas que quieren la respuesta de Dios rápido. Y cuando ve que las cosas no se dieron como Él quiso, se va de las iglesias. Porque Él quería una respuesta a su favor. Dice el proverbio que del hombre son las disposiciones, pero Dios mira el corazón. El hombre mira aquello y el hombre traza sus caminos, pero Dios tiene marcado su destino. Dios sabe lo que va a pasar. Entonces, tenemos que mirar nosotros para que la respuesta surja. En nosotros debe de haber un cambio también quebrantable hacia Dios, donde hay un agradecimiento legítimo adentro en el corazón de nosotros. Pedir, hay muchas cosas. ¿Cuál? Por ejemplo, usted ve en las carreteras y en esas calles debajo de esos puentes, hay cuánta gente pidiendo. Hay gente, a veces llegas a una tienda, te salen pidiendo. A veces uno voltea a ver, y lo voy a decir esto, en una ocasión en la otra iglesia había un señor que pasaba por allí y me pedía. Y yo siempre le daba su dólar, siempre lo daba un americano, bien así alto el señor.
bien formado de cuerpo. Yo lo miraba ahí que pasaba con unos zapatos todos rompidos, hacía que apenas caminaba. Y siempre le daba su dólar. No, a mí no me dolía darle siempre. Surge que un día voy al banco y como ya no me miró como me miraba, yo traía una gorra puesta y lo miro que él llega. Y lo miro que llega con un cheque grande de casi $2,000 a depositarlo. Y traía una gran maleta de dinero y la deposito. Y la misma persona. Y me quedo asombrado cuando lo estoy mirando y medio me quise reír. Y me volteó a mirar. Él no me conoció. Pero miramos las cosas que se dan. Hay personas que piden y no tienen necesidad. Pero se ha metido en un vicio en el cual está caminando y tiene unos pensamientos medios extraños en el cual se dejan llevar y viven una vida. Han sido golpeados por los vicios, el cual los han atacado los demonios y los tienen atados. Entonces a veces hay personas que tienen malos deseos y están a veces aún en las iglesias. A veces están en la iglesia y sirven a Dios. Todas esas cosas nos dañan en la vida cristiana. La vida cristiana debemos de tener siempre nosotros un pensamiento sano, limpio. Ser con las personas lo que tú de verdaderamente Dios quiere que seas. Dios quiere que seas la persona como lo eres en la iglesia, ser afuera también. Demostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero esto surge cuando la persona tiene tiempos de oración para interrumpir demonios y verdaderamente pedirle a Dios por sus hijos. Mire, estamos en un tiempo que nuestros hijos, si no estamos en la consejería con ellos todos los días, el diablo es práctico para llevárselo e inducirlo por malos caminos. A veces, cuántos jóvenes a temprana edad son truncados sus sueños, mueren y se va todo. Otros terminan en las cárceles a temprana edad cuando no tienen ellos el por qué llegar hasta esos extremos. Fueron inducidos y fueron llevados. A veces la consejería de los padres hace falta en los hijos y la oración, orar por ellos para que cuando le llegan esas ofertas del enemigo, el padre tenga el consejo hacia ellos y ellos desechen todas esas ofertas y no las atiendan, porque va a haber un Dios guardando de ellos para que ellos no se metan a un problema de esos. Pero esto surge cuando los padres dependen de la oración de Dios y están cubriendo a sus hijos, a sus nietos con la gracia divina de nuestro Dios. Por eso es una necesidad. En el libro de Lucas miramos en el capítulo 18 cuando aquella mujer llegaba a pedir justicia, que el hombre por un tiempo no le hizo caso, pero al último dijo el hombre, por ser tan necia esta mujer le voy a hacer justicia. Cuando estamos orando y seguimos orando, hay veces no recibimos en el momento la respuesta, pero eso no quiere decir que Dios no está mirándonos. Está mirándonos y Él está siempre ayudándonos, nos está dotando, nos está preparando para que en el momento que se va a necesitar, Él actúa con su poder para levantarnos y ayudarnos. Nuestros hijos, nuestros nietos van a necesitar la oración suya, la oración mía, para que se mantengan firmes en este mundo. Es una necesidad la oración. Cuando en la iglesia hay oración, va a haber un descubrimiento. Cuando en la iglesia hay una oración, la iglesia se mantiene de pie siempre. Los miembros están activos para servir a Dios, porque va a haber un derramamiento en la iglesia, una alegría. Quizás no veas que Dios haga tantas cosas,
pero encima de todo su presencia se siente y va a marcar una diferencia en tu vida. Dios va a marcar una diferencia. Es un hecho que Dios va a marcar una diferencia. Batalla, es una batalla que tenemos contra la carne. Estamos batallando todos los días. Yo no sé si usted batalla, yo batallo. Yo batallo. Y le voy a decir por qué batallo. Porque levantarme a orar, siento pesadumbre en el cuerpo. Levantarme a clamar a Dios, siento cansancio a veces. Y esa es una batalla que el cuerpo no quiere sujetarse. El cuerpo tiene cansancio. Pero tenemos una gran necesidad. Y esa batalla está en nosotros. Y nos detiene a veces. Nos dice, después oras. De otro rato te levantas y oras, que descanse un poquito más. Y de rato en rato no se ora. De rato en rato se le va yendo el tiempo a usted. Y eso pasa a veces en la iglesia también. Decimos, el otro año que venga yo voy a ser mejor en la iglesia. El otro año yo me voy a preparar más. Y sale que pasan los años y no hubo preparación. Decimos a veces, el fin de semana que viene voy a ayunar, y no ayunamos. El otro fin de semana y los días se nos van. A veces empezamos a ser verdaderamente creyentes conformistas. No, Dios por eso no me va a castigar. No lo va a castigar, pero espiritualmente sus fuerzas se le están bajando. Sus fuerzas se le están yéndosele. Porque cree que cuando una persona está enferma y le dice, tus defensas están muy bajas, no están bien, tienes que tener cuidado, porque el médico lo está alertando para que se vaya preparando, viendo a ver qué le da, para que sus defensas suban nuevamente y se active. En la vida cristiana, nuestras defensas espirituales no son fuerza física, son doblar nuestras rodillas y conectarlos con el Cristo de gloria, para que espiritualmente crezcamos y estemos fortalecidos con su poder. Es una necesidad, y por eso se tiene que pedir. Dice el verso 9, el verso 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, que dice, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y bendecirlo a usted. Dios está dispuesto a bendecirlo cuando usted le cree de corazón, cuando usted verdaderamente rompe con todo lo que le estorba y se vuelve a Dios y se quebranta delante de Dios, y de Dios viene la bendición a su vida. Aleluya, dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Estas son las características de las cuales tiene la persona, y se tiene que irse desocupando de ella. Compromisos. A veces no queremos asumir a los compromisos, ¿verdad? ¿Ha visto usted a veces, y usted quizás lo va a ver, de lo que voy a decir? A veces hay muchos jóvenes que no quieren compromisos. Muchos jóvenes les gusta andar de novio acá, de novio allá, pero ellos no se quieren casar. No quieren compromiso. Así como usted lo ve. A ellos les gusta andar tocando por acá y tocando por allá, pero ellos quieren estar siempre en caballito blanco. Y así se la rifan. ¿Por qué? Porque no quieren un compromiso, porque saben que al casarse van a tener que mantener a la muchacha y llevar a comer a los suegros también. Y muchas de las veces el muchacho no quiere asumir responsabilidad, porque este es un reto que va a tener, donde ya no va a poder salir para allá ni salir para el otro lado, sino que se va a mantener ahí, porque le va a decir la esposa, ¿y para dónde vas? Le tiene que darle una explicación, porque lo ha hecho en todos los tiempos, porque no ha tenido una responsabilidad. Pero ya cuando hay responsabilidad, se va a tener que someter.
Estamos entendiendo todos. A veces hay muchas personas en las iglesias que no quieren compromiso, no quieren comprometerse. Y sabes que lo mejor que hay es comprometerse con Dios siempre. Eso es lo mejor que le puede pasar en la vida a una persona. Tener un compromiso, una responsabilidad. Y asumir él, tener un reto en la vida y decir: yo aquí estoy disponible para servir. Cuando espiritualmente la persona se mantiene en los parámetros cristianos, sirviendo a Dios con un corazón limpio, una mente, oiga, ese está disponible en la iglesia para trabajar de lo que sea. En todas las áreas él quiere ocuparlas. ¿Por qué? Porque él puede hacerlo, porque sabe que va a tener el respaldo de Dios también. Hay personas que quiere algo hacer, pero no tiene, él sabe que no está bien él. Entonces él dice: mejor me detengo, pongan a otro. Y en este trabajo se necesita el respaldo de Dios siempre, para que cada uno de los miembros puedan salir y puedan tener protección. Necesitan el respaldo de Dios siempre. Cuando el creyente es de oración, acude a la palabra, se congrega y se mantiene siempre firme sirviendo a Dios, ese va a estar dotado espiritualmente para trabajar en la obra de Dios y ayudar, porque la obra de Dios se mantiene entre los miembros ocupando el trabajo que necesitamos realizar. Si no hacemos el trabajo, hermano, se va a detener el evangelio de Cristo. Y el Señor no nos ha llamado para que nosotros verdaderamente estemos allí con miedo y acobardados. Usted tiene que orar en estos tiempos, con esto que está pasando. Estos tiempos no son buenos tiempos. Estos son tiempos para que nosotros como iglesia despertemos y busquemos la presencia de Dios, para que Dios guarde a sus hijos, para que a usted lo guarde el Señor. Si mire hoy en todos los lugares que usted va, mira a la gente con guantes, la mira con máscara. Es una protección, la gente se está protegiendo. Hay un miedo, hay un temor, es un terror en el ser humano, porque no haya verdaderamente ellos una respuesta y hay preguntas: ¿cómo puedo detener? Es un combate que se está teniendo, porque usted no mira ese virus, no mira como que si fueran gusanos, no los mira. Usted cuando acuerda ya está verdaderamente infectado. Así es la vida del creyente. A veces cuando menos viene a acordar, el diablo ya le ha infectado el corazón, le ha dañado, le ha puesto cizaña y se detiene. Quiero decirle que hoy es el tiempo para decirle al Señor que Él nos limpie y nos levante para ser activos en las iglesias, para trabajar en la obra del Señor. ¿Estamos entendiendo? Esto está tremendo, no crea que no, pero Dios nos va a guardar. Él nos va a cuidar. Y Él sabe hasta qué momento vamos a llegar. Y si morimos, pues para Él vamos a morir. Y si seguimos viviendo, pues hay que hacer algo para la obra de Dios. ¿Está conmigo usted? Amén. Cuando pedimos con una dirección a donde nosotros queremos llegar. Entonces Dios nos va a ayudar a nosotros. Él va a tener el control de llevarnos al destino que nosotros queremos llegar. Cada uno de ustedes, yo sé que usted tiene en su corazón, tiene un deseo de alcanzar algo, tiene una meta quizás. Usted no la comunica a nadie, quizás ni a sus hijos, pero usted tiene un propósito en su corazón. Y su propósito quizás no lo ha alcanzado, pero tiene que correr con paciencia este camino. Dependa del Señor. Cuando usted dependa del Señor, Dios le va a dar el logro al que usted está pidiéndole. Para lograrlo va a tener que sufrir por un tiempo, pero se va a alcanzar con la ayuda del Señor. Todos los hombres anteriores lucharon, fueron de oración, mantuvieron la paciencia, esperaron en Dios. Y Dios les dio respuesta en su debido tiempo. Dios nos va a dar la respuesta en el momento que nosotros no le esperemos, llegará con nosotros. Vamos a ir terminando. Dice el verso 9: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le daría una piedra? O si le pidiere un pescado, le daría una serpiente. Oh, mire lo que nos está hablando.
Cuando su hijo le pide algo, usted sabe perfectamente que no le va a dar una cosa que no sea buena. Usted le da lo mejor a su hijo. ¿Por qué manera? Porque es su hijo. Y sigue diciendo el verso 11 que los padres, aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no los dará a nosotros? Dios tiene cosas buenas para su vida. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dios ha prometido en esta tierra bendecirlo a usted. Dios ha prometido guardarlo a usted. Con el simple hecho que usted esté lleno de salud, usted está bendecido. Con el simple hecho que usted está, hermano, lleno de salud, usted está lleno de bendiciones. Eso es grande. ¿Cuántas gentes tienen a montones de dinero? Pero algunos les van a imputar una pierna, otros están llenos de cuerda, otros, sabe, verdaderamente tienen aquello, pero en la condición de vida que están, es un tormento que están viviendo. Eso no es una felicidad. La felicidad es como usted y yo, que tenemos, como dijo el predicador de anoche, 2 pies y que estamos saludables para caminar, para ir donde queremos, por la misericordia de Dios. Eso es de parte del cielo. Nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor. Y a todas las personas llevarles la palabra, invitarlos. Tenemos un trabajo que hacerlo y cada uno pongamos de nuestra parte un granito de arena. Y no nos estanquemos, no dejemos que el enemigo nos ponga egoísmo en nosotros, porque hay persona egoísta, pide solamente para él y quiere solamente él, pero por los demás no quiere. Él quiere solamente atraer lo suyo, pero para los demás no tiene misericordia. Usted tiene que orar por los demás para que los demás reciban también. Usted tiene que orar por todos los hermanos. Orar por los que usted conoce para que sean alcanzados y tengan salvación también. Todas estas palabras nos habla la palabra del Señor. En el libro de Juan nos da una de las características en las cuales está hablando en el capítulo 15, que habla el verso 7, el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Dijo el Señor mismo en el capítulo 15, verso 7, que todo, si permanecemos en Él, todo lo que pidamos lo vamos a tener. Pero hay que pedir con corazón limpio. Considere cómo está usted y no necesita comunicarle al compadre, a la comadre. Usted no necesita andar diciendo cosas, nomás doble sus rodillas y comuníqueselo a Dios. Pero cuando esté orando, hable con Dios. Aparte la mente de pensar en que su carro se le ha quedado, en que todos estos tiempos las tiendas han estado cerradas y no ha podido ir a comprar zapatos. Olvídese de todo eso. Cuando cierre todos los portillos, eleve su mente, su pensamiento al cielo y deje que Dios toque su vida, lo cambiará, lo transformará y será una persona diferente. Allí Dios va a hacer cambios en usted, porque todas esas cosas, esas herramientas son importantes en la vida de nosotros. A veces necesitamos cosas terrenales y es cierto, las ocupamos, pero Dios sabe de qué tenemos necesidad. La necesidad tan grande de cada uno es de pedirle al Señor. Primeramente, dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán. ¿Por qué dijo? Por añadidura. Pero las personas a veces ellos quieren soltar el nudo y ayudarle al Señor. Y Dios no necesita ayuda. Dios lo que está queriendo es bendecirnos a nosotros, a ayudarnos a nosotros, porque los necesitados somos nosotros. Esto es maravilloso. A veces se nos predica de todo. Viene Cristo, gloria a Dios. Se nos predica de muchas cosas, gloria a Dios. Pero qué lindo cuando se nos enseña la palabra, por dónde empezar a caminar. Buscar primeramente el reino de Dios. Buscar en oración al Señor. Conectarnos con Él. ¿Qué puedo hacer para poderme acercar a Dios? Humillarme delante de Él. Reconocer quién soy. Y por ahí va a venir el caminito de la bendición a mi vida y a la suya también.
Todos estos héroes en la Biblia triunfaron, le creyeron a Dios y por fe atravesaron montañas de problemas, montañas de angustia, pero por la fe lograron a vencer hasta el último día. Así vencerá la iglesia hasta la venida de Cristo. Todos los días usted tiene una lucha, todos los días hay guerra en usted espiritualmente, pero confiamos en el Señor, que esperamos a un Cristo con un corazón limpio, y si Él viene, nos vamos con Él. Es el plan perfecto que debe de haber en usted. ¿Cuántos le esperan al Señor? Usted no tiene que tener miedo. Si sirve a Dios, bien, sea libre de todo lo que pase. Tenga convicción espiritual. Creo que Dios en estos tiempos, a los que le están pidiendo y se están acercando, Dios le está abriendo puertas y va a seguir abriendo puertas hasta su venida. No sabemos cuándo va a venir el Señor, ya sea que el Señor tarde, ya sea que el Señor pronto venga, pero nosotros debemos de seguirle siempre creyéndole a Dios. Así que el propósito del Señor es que usted sea una persona guerrera en oración, dependiendo de Dios. Pase todas las montañas de problemas, pero dependiendo del Señor. Si usted no depende del Señor, cualquier problema que venga lo va a desbaratar. Y Dios no quiere creyentes de esos así. Dios quiere creyentes formados en sus caminos, que sepan esperar y que todo lo que les venga puedan consultarle a Dios para que el Señor los pueda sacar adelante. Si usted no lo estaba haciendo, comience a hacerlo. Unámonos y tengamos este reto en la vida y veremos el resultado en el porvenir. Cristo quiere vernos a nosotros bendecidos. Pónganse de pie en esta hora los que llegaron. Pónganse de pie, gloria a Dios. Yo voy a llegar hasta ahí. Espero que esta corta reflexión les sea de bendición y útil en su diario y en su vida en el caminar. Jesús, Él está esperando de que la iglesia cada día se forme con una fe positiva, creyéndole a Él. Y la iglesia debe de creerle a la palabra que el Señor nos ha dejado. Dios ya nos dejó la palabra, y la palabra es la que debe en nosotros de entrar y nosotros creerla para afirmar que lo que está en la palabra es firme. Dios lo ha dejado y no tiene retroceso. Todas las cosas las hizo perfectas y su palabra no miente. Así es que el propósito es caminar con Dios. Aquellas personas que nos han estado mirando, saludos a todos. Si usted ha sentido que Dios ha tocado su vida, usted ahí donde está, sirva a Dios. Voy a hacer una oración y con esta nos vamos a detener. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga a todos los que estamos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Espíritu Santo, tú eres grande, tú eres un Dios poderoso, un Dios semejante a todas las cosas, que tienes el control. Padre, bendice a aquellos que nos miraron a través de la red, y aquellos que oyeron tu palabra. Dios mío, que sea usted, Señor, llevándolos hacia adelante. Úsalos para que sean medios y puentes de bendición hacia otros, para que otros reciban tu palabra. Gracias, Señor, por habernos usado a través de los medios, y esta palabra llegó hasta allá. Señor, bendícenos y que tu propósito en nosotros, Señor, podamos tenerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a todos los hermanos que estuvieron presentes y los que nos escucharon. Reciban bendición de lo alto. Espíritu Santo, gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Quiero que